Siempre fui la mujer que no hacía preguntas. No porque fuera tonta, sino porque aprendí, muy temprano, que las preguntas traen problemas. Mi madre me lo decía cuando era niña. Rosa Elena, una mujer que pregunta demasiado, termina sola. Y yo le creí. Le creí durante 38 años. Esa mañana, Hernando estaba en el quirófano. Una operación pequeña, decían. La vesícula. Nada grave. El médico me había mirado con esa sonrisa tranquilizadora que usan los doctores cuando quieren que una no llore en el pasillo. En 2 horas sale, señora. Espere aquí. Me senté en esa silla de plástico azul, con su teléfono en la mano. Él me lo había dado antes de entrar. Por si llaman del trabajo, dijo. Contesta tú. Llevaba 20 minutos mirando el techo cuando el teléfono vibró. No era del trabajo. Era un mensaje. Y el nombre que apareció en la pantalla no era de ningún colega suyo. Era el nombre de mi hermana, Beatriz. Debo explicar algo antes de continuar. Beatriz y yo nunca fuimos cercanas. Ella era la hija favorita, la inteligente, decía mi madre, la que supo casarse bien, la que nunca pidió nada. Yo era la mayor, la responsable, la que se quedó cuidando a mamá cuando enfermó. Cuando mamá murió, hace 6 años, dejó una herencia pequeña pero real, una casa en las afueras, algunos ahorros, unas tierras que valían poco pero que eran nuestras. La mitad para mí, la mitad para Beatriz. Hernando se ofreció a manejar todo. Tú estás de duelo, Rosa. Deja que yo me encargue. Para eso estoy. Y yo le creí. Firmé lo que me dijo que firmara. No pregunté. El mensaje de Beatriz decía solamente: ¿ya salió? Avísame. Lo leí 2 veces. 3 veces. Podría haber sido cualquier cosa. Una hermana preguntando por su cuñado enfermo. Normal, lógico. Pero algo me apretó el pecho. Algo pequeño, viejo, que llevaba años dormido. El teléfono tenía huella dactilar. Pero Hernando esa mañana lo había desbloqueado delante de mí para mostrarme algo del seguro médico. Y la pantalla todavía no se había bloqueado. No sé qué me movió la mano. No sé si fue instinto o locura. Entré a los mensajes. Había una conversación entera con Beatriz. Cientos de mensajes. Meses. Años. Los primeros que leí no tenían sentido. Números. Fechas. Nombres de bancos. Luego encontré uno que sí entendí. Ya transferí los otros 4.000. Quedamos en 6 más y cerramos esa cuenta. Rosa no revisa nada. No te preocupes. Me quedé sin aire. Leí el siguiente. Hernando, necesito que me mandes el comprobante. Y mi contador me está preguntando por los movimientos del año pasado. Y la respuesta de él: tranquila, esto está limpio. Viene de la cuenta que abrimos con lo de su mamá. Ella nunca supo ni cuánto era. El teléfono me temblaba en la mano. Ella nunca supo ni cuánto era. Yo era ella. Escuché pasos en el pasillo y lo guardé todo. Bloqueé el teléfono. Lo puse sobre mi rodilla como si nada. Una enfermera pasó sin mirarme. Yo seguía sentada en la misma silla, pero algo en mí ya no era lo mismo. 38 años. Pensé en todas las veces que Hernando me había dicho que no me preocupara por el dinero. Eso es cosa mía, Rosa. Tú descansa. Pensé en las veces que intenté preguntar por la herencia de mi madre. Y él cambiaba el tema con tanta suavidad que yo misma terminaba sintiéndome torpe por haber preguntado. ¿Para qué quieres saber eso ahora? ¿No confías en mí? Y yo decía que sí. Claro que sí. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo de esto te suena conocido, no estás sola. Suscríbete. Lo que viene después de esto cambia todo. El médico salió a las 11:15. Todo bien, señora. Salió perfecto. En un par de horas puede verlo. Asentí. Sonreí. Dije gracias. Luego fui al baño del hospital.
Cerré el pestillo y lloré durante 10 minutos exactos. No lloraba de tristeza, o no solo de tristeza, lloraba de rabia, de esa rabia fría que no grita, que no rompe cosas, la que se sienta en el estómago y espera. Me lavé la cara, me miré en el espejo. Tenía 62 años, el pelo canoso que Hernando siempre decía que debía teñir. Las manos de maestra retirada, marcadas de tanto corregir cuadernos. Me pregunté cuánto dinero había en esa cuenta que yo nunca vi. Me pregunté cuántos años llevaban haciéndolo. Me pregunté si alguna vez lo hubiera sabido si ese mensaje no hubiera llegado esa mañana, en ese momento exacto, con el teléfono todavía desbloqueado en mi mano. Esa tarde, Hernando estaba en la cama de recuperación, pálido, con suero en el brazo, más pequeño de lo que yo recordaba. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Él me miró con esa cara de hombre agradecido, de esposo que sabe que su mujer siempre va a estar ahí. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Adolorido. Pero bien. ¿Llamaron del trabajo? No, dije. Nadie llamó. Silencio. ¿Beatriz sabe que estás aquí?, pregunté, como si la pregunta fuera inocente. Algo cruzó su cara, rápido, casi invisible. No sé, ¿por qué? Nada, dije. Solo preguntaba. Volví a mirarlo. Seguí tomándole la mano, pero ya no era la misma mano. Esa noche llegué a casa sola. Los hijos ya no vivían con nosotros. Marcelo en otra ciudad. Daniela casada, con su propia vida. Entré a la cocina. Puse agua a servir. Y mientras esperaba que silbara la olla, abrí mi propio teléfono y busqué el número de Gabriela Torres. Gabriela había sido mi alumna hace 20 años. Una niña seria, callada, que siempre llegaba con los deberes hechos. La recordaba perfectamente. Hace 2 años me la había encontrado en la calle. Me dio su tarjeta. Soy abogada ahora, profesora, si alguna vez necesita algo. Yo guardé esa tarjeta en el fondo de mi cartera y no volví a pensar en ella. Hasta esa noche. La busqué. La encontré. La miré durante 1 minuto largo. Luego la guardé en contactos. No la llamé todavía. Todavía no era el momento. Pero la guardé. Esa noche no dormí. No porque estuviera llorando, sino porque estaba pensando. Pensaba en los documentos que firmé cuando murió mi madre, en los papeles que Hernando me ponía sobre la mesa con una pluma ya destapada. Firma aquí, Rosa, es solo un trámite. ¿Cuántos trámites firmé sin leer? ¿Cuántas veces dije que sí, sin saber a qué? Me levanté a las 3 de la madrugada. Fui al estudio de Hernando. Encendí la luz pequeña del escritorio. Había una gaveta que él siempre cerraba con llave. Siempre. Yo nunca pregunté por qué. Esa noche la miré diferente. No la abrí. No tenía la llave. Pero me quedé ahí parada, mirándola, hasta que empezó a clarear. En algún lugar de esa gaveta, yo lo sabía, estaba la historia completa. Y yo iba a encontrarla. Al día siguiente fui a buscar a Hernando al hospital. Estaba de mejor humor. Ya podía sentarse. Ya bromeaba con la enfermera. Cuando me vio entrar, sonrió. «Mi vieja fiel», dijo. Siempre me decía eso. Mi vieja fiel. Como si fuera un elogio. Como si la fidelidad fuera lo único que yo tenía para ofrecer. Esa mañana, por primera vez en 38 años, escuché esas palabras de verdad. Mi vieja fiel. Qué conveniente, pensé. Qué tremendamente conveniente. Sonreí. Me senté a su lado. Le pregunté si había dormido bien. Y mientras él hablaba, yo ya estaba planeando. Esa misma tarde, antes de recogerlo del hospital, fui a una papelería. Compré una libreta pequeña, de esas con tapa dura. Negra. En la primera página escribí una sola fecha. La del día en que murió mi madre. Debajo escribí una pregunta.
¿Cuánto valía la herencia ese día? No sabía la respuesta todavía, pero iba a saberla. La gaveta podía esperar. Los documentos podían esperar. Hernando podía esperar. Yo había esperado 38 años. Podía esperar un poco más. Pero esta vez, mientras esperaba, iba a estar mirando. Esa noche, cuando Hernando ya estaba en casa, ya instalado en su sillón favorito con sus pastillas y su telenovela, sonó su teléfono. Él lo miró, frunció el ceño. «Voy a contestar afuera», dijo. Se levantó más rápido de lo que debería para alguien que acababa de salir del quirófano. Cerró la puerta del patio. Yo me quedé en la sala, con el volumen de la televisión igual, sin moverme. Pero escuché su voz a través del vidrio. Seria, baja, apurada. Y alcancé a oír solo 3 palabras antes de que se alejara hacia el fondo del jardín. 3 palabras que lo cambiaron todo. Todavía no sabe. Me quedé mirando la televisión. Las imágenes pasaban. Personas hablando, riendo, y un presentador con corbata roja. Yo no veía nada. Todavía no sabe. Esas 3 palabras se me quedaron pegadas adentro como astillas. No era paranoia. No era una mujer celosa inventando cosas. Era una frase concreta, dicha en voz baja, con urgencia. Dicha por un hombre que acababa de salir del quirófano, y aún así encontró fuerzas para alejarse al fondo del jardín, a hablar por teléfono. Cuando Hernando volvió a entrar, yo tenía los ojos puestos en la pantalla. ¿Quién era?, pregunté, sin girarme. Nadie. Un compañero preguntando por la operación. Asentí. «Qué considerado», dije, y no dije más. Esa noche esperé a que su respiración se volviera pareja, ese sonido que conocía de memoria. Primero 3 respiraciones cortas, luego una larga, luego el silencio casi completo que significaba que estaba dormido de verdad. Me levanté despacio y fui al baño. Esperé 2 minutos. Volví a asomar la cabeza al cuarto. Seguía dormido. Fui al estudio. La gaveta con llave seguía cerrada. Pero esta vez me senté frente al escritorio y empecé por lo que sí estaba abierto. Primer cajón. Facturas viejas, manuales de electrodomésticos, lapiceros sin tinta. Segundo cajón. Carpetas, varias. Las saqué una por una. Con cuidado, sin hacer ruido. La mayoría eran documentos del trabajo de Hernando, contratos viejos, hojas de cálculo impresas, cosas sin importancia. Pero en el fondo de la tercera carpeta encontré algo diferente. Un sobre manila, sin nombre, sin fecha. Lo abrí. Adentro había 3 hojas. Copias. No originales, copias. La primera era un estado de cuenta de un banco que yo no reconocí. El nombre del titular era Hernando. Pero la dirección de correspondencia era la de mi hermana Beatriz. Me detuve. Leí el número de cuenta. Lo copié en mi libreta negra, despacio, número por número. La segunda hoja era una transferencia. Fecha: 8 meses después de la muerte de mi madre. Monto: 17.000. 17.000. Me tembló el pulso. La tercera hoja era más vieja, más arrugada. Era una tasación. La tasación de las tierras que dejó mi madre. El valor estimado era casi el doble de lo que Hernando me había dicho cuando firmé los papeles. Casi el doble. Volví a guardar todo exactamente como estaba. El sobre en el fondo de la carpeta. La carpeta en el cajón cerrado. Regresé a la cama. Me acosté sin hacer ruido. Hernando seguía dormido. Yo me quedé mirando el techo hasta que empezó a entrar luz por las persianas. Antes de continuar, si esta historia te está llegando al pecho, dale like. Pues a veces un gesto pequeño es la forma de decir: yo también he estado aquí. Al tercer día de tenerlo en casa, Hernando ya quería volver a a su rutina. Mañana llamo a la oficina, dijo en el desayuno. Descansa más, le dije. Ya estoy bien, Rosa. No me trates como a un inválido.
Esa era su forma. Cuando yo mostraba cuidado, era sofocante. Cuando no lo mostraba, era fría. Nunca había manera de estar en el lugar correcto. Lo miré partir hacia el estudio y me quedé con mi taza de café. Pensé en los 17.000. Pensé en la cuenta con dirección de Beatriz. Pensé en cuánto más habría. Esa mañana, mientras Hernando hacía llamadas en su estudio, yo salí con la excusa de ir al mercado. No fui al mercado. Fui a una cabina de internet, de esas que ya casi no quedan, en una calle que no frecuentaba. Busqué el banco del estado de cuenta. Busqué el número de registro de la tasación. Encontré que los peritos registrados eran públicos, que las tasaciones de tierras con escritura tenían un número de expediente. Anoté todo. Luego borré el historial, pagué y me fui. En el mercado compré tomates, cebollas, 1 kilo de arroz. Llegué a casa con las bolsas en la mano y una libreta llena de números en la cartera. Esa tarde llamé a Gabriela Torres. Ella contestó al segundo tono. ¿Profesora Rosa? Su voz era cálida, sorprendida, pero cálida. Gabriela, disculpa que llame sin avisar. No, para nada. ¿Cómo está? Hice una pausa. Necesito hablar contigo, profesionalmente, pero necesito que sea discreto. Silencio de 1 segundo. ¿Cuándo puede venir? Nos vimos 2 días después. No en su oficina, en una cafetería pequeña lejos del centro, que ella misma eligió. Gabriela tenía 42 años. Seria, directa, con ese tipo de mirada que no juzga pero tampoco se pierde nada. Me recordó a la niña que había sido, la que escuchaba todo antes de hablar. Le conté lo justo. El mensaje de Beatriz. El estado de cuenta, la tasación, las transferencias. Ella escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, tomó su taza y bebió despacio. ¿Firmó usted algo después de la muerte de su mamá? Cualquier cosa. Sí, varias cosas. No las leí. Ni siquiera parpadeó. ¿Recuerda ante qué notario? No. ¿Tiene alguna copia de lo que firmó? No. Gabriela asintió, como si mis respuestas no la sorprendieran, como si las hubiera escuchado antes. Lo primero que necesitamos es saber exactamente qué firmó. Eso es público. Se puede consultar. ¿Sin que él se entere? Sin que él se entere. Saqué mi libreta negra y le pasé los números que había copiado. Ella los miró. Y por primera vez desde que nos sentamos, algo cambió en su cara. No era sorpresa, era otra cosa, más seria. «Profesora», dijo, «esto no es un descuido, esto tiene estructura». No supe si eso me hacía sentir mejor o peor. Creo que las 2 cosas. Esa semana Hernando volvió a su vida normal. Trabajo, teléfono, salidas cortas. La operación parecía olvidada. Yo también volví a mi vida normal. Preparaba el desayuno, regaba las plantas, veía las noticias, respondía cuando me hablaban. Por afuera todo igual. Por adentro, llevaba una libreta negra que ya tenía 4 páginas llenas. Había empezado a recordar cosas. Detalles que en su momento no me habían parecido importantes. Una vez, 2 años después de que murió mi madre, le pregunté a Hernando si podíamos usar algo de la herencia para arreglar el techo de la casa. Él me dijo que esos fondos estaban en un proceso legal todavía, que había que esperar. Esperé. Nunca volvió a mencionar el tema. Otra vez, le pregunté si Beatriz había recibido su parte. Beatriz siempre anda en sus cosas, ya sabes cómo es ella. Y yo no pregunté más. ¿Cuántas veces había hecho eso? ¿Cuántas veces una respuesta vaga se había convertido en punto final porque yo no insistía? Anoté esas conversaciones en la libreta, con fechas aproximadas, con las palabras exactas que recordaba. No sé si servirían de algo, pero necesitaba sacarlas de adentro. El jueves de esa semana Beatriz llamó. Hacía más de 1 mes que no hablábamos. Normal en nosotras. ¿Cómo está Hernando? Bien,
Ya recuperado. Qué bueno. Pobrecito. Pobrecito. Hice una pausa corta, calculada. Beatriz, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con él? Pausa del otro lado. No sé, hace tiempo. ¿Por qué? Nada. Pensé que quizás lo habías llamado al hospital. No supe hasta después. Mentira. El mensaje que vi en el teléfono de Hernando decía: ¿ya salió? Avísame. Ya sabía que estaba en el quirófano ese mismo día, pero no dije nada. Claro, dije. Bueno, ya está bien. Gracias por llamar. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano. Mi hermana menor, la que creció durmiendo en la cama de al lado, la que lloraba cuando tronaba, la que yo consolaba que es a las 3 de la mañana cuando tenía miedo. Esa misma. Si esta historia te está haciendo pensar en alguien, en algo que quizás ignoraste demasiado tiempo, escríbelo en los comentarios. No tienes que dar nombres, solo escribe. Aquí hay alguien que escucha. Gabriela me llamó el lunes siguiente. Profesora, encontré los registros notariales. Necesito que venga. Fui esa misma tarde. Su oficina era pequeña pero ordenada. Libros en las paredes, una planta en la ventana, luz natural. Puso 3 hojas sobre el escritorio. Mire esto. La primera hoja era una cesión de derechos, firmada por mí, 6 semanas después de la muerte de mi madre. Cedía el derecho de administración de los bienes heredados a Hernando Castellanos, con facultades plenas. Facultades plenas. Yo ni recordaba haber firmado eso. ¿Qué significa esto? Pregunté, aunque ya lo sabía. Que legalmente él podía hacer con esa herencia lo que quisiera. Vender, transferir, invertir, sin consultarle. ¿Y eso es válido? Gabriela me miró. Es válido si usted firmó sin coacción y entendiendo lo que firmaba. Pausa. ¿Entendía usted lo que firmaba? Me dijo que era un trámite. Gabriela asintió despacio. ¿Hay testigos? ¿Alguien que estuviera presente cuando le presentaron esos documentos? Pensé. La imagen volvió clara. La mesa del comedor, una tarde de lluvia, Hernando con los papeles ya listos y la pluma destapada. Y Beatriz sentada al fondo, tomando café, sin decir nada. «Sí», dije. «¿Quién?» «Mi hermana». El silencio que siguió duró solo 3 segundos, pero fue un silencio distinto. «Profesora», dijo Gabriela, «necesito que me cuente todo desde el principio. Todo, sin dejar nada». Me acomodé en la silla. Afuera empezó a llover. Y esta vez, yo no callé nada. Esa noche llegué a casa antes que Hernando. Preparé la cena. Puse la mesa. Doblé las servilletas como siempre. Cuando él entró, olió la comida y sonrió. «¡Qué bueno huele!». «Siéntate», le dije. «Ya está listo». Cenamos hablando de cosas pequeñas. El vecino que había pintado la fachada. Una serie que él quería ver. El sobrino de su hermano que iba a casarse. Yo respondía. Preguntaba. Reía en los momentos correctos. Era la misma cena de siempre. Pero yo ya no era la misma mujer. Y en mi cartera, doblada en 4, había una fotocopia de la cesión de derechos con mi propia firma. Una firma que yo no recordaba haber dado. Una firma que iba a costarle muy caro. Esa noche, cuando apagamos la luz, Hernando se durmió rápido como siempre. Yo me quedé despierta. Pensaba en Gabriela, en lo que me había dicho antes de salir de su oficina. Esto puede tomar tiempo, meses, y va a ponerse difícil cuando él se entere de que usted sabe. ¿Cuándo cree que se enterará?, le pregunté. Cuando usted quiera que se entere. Usted controla eso. Por primera vez en muchos años, algo en mí se acomodó. Yo controlaba algo. Era pequeño. Era frágil. Pero era mío. Cerré los ojos. Y justo cuando empezaba a quedarme dormida, escuché el sonido de una notificación. El teléfono de Hernando, en la mesa de noche de su lado.
Él no se movió. La pantalla iluminó el techo por un segundo. Alcancé a ver, desde mi lado, el nombre del remitente. No era Beatriz esta vez. Era un nombre que yo no conocía. Un nombre de mujer. No me moví. Me quedé exactamente en la misma posición, con los ojos entreabiertos, mirando el techo. La pantalla del teléfono se apagó. Hernando no se despertó. Yo conté sus respiraciones. 1, 2, 3. La larga. Dormido. Esperé 10 minutos más. Luego me levanté despacio. Rodeé la cama por mi lado y tomé mi teléfono del tocador. Fui al baño. Cerré la puerta sin hacer ruido. Me senté en el borde de la bañera. El nombre que había visto era Luciana M. Nada más. Solo eso. No era un nombre que yo hubiera escuchado nunca en casa. No era una colega que él mencionara. No era familiar de nadie que yo conociera. Luciana M. Lo escribí en mi libreta negra, con la hora, 1:17 de la madrugada. Luego me quedé sentada ahí, en el frío del baño, pensando. Había empezado todo esto buscando una herencia robada. Números, transferencias, papeles firmados sin entender. ¿Y ahora esto? Me pregunté si quería saberlo. Me pregunté si podía cargar una cosa más. Luego pensé en la frase que Hernando me decía cada vez que yo intentaba hablar de algo difícil. Rosa, no tú siempre dramatizas. Y decidí que sí, que podía cargar una cosa más, que a estas alturas ya podía cargar todo. A la mañana siguiente, Hernando se levantó temprano. Desayunó rápido, dijo que tenía una reunión, se fue. Yo lavé los platos, sequé la mesada, guardé todo en su lugar. Luego tomé mi cartera y salí. Pero esta vez no fui a la cabina de internet, fui a la notaría. Gabriela me había dado instrucciones claras. Solicitar copia de todos los instrumentos notariales otorgados bajo mi nombre en los últimos 10 años. Era un trámite que cualquier ciudadano podía hacer. No necesitaba abogado presente. No necesitaba dar explicaciones. La funcionaria era una mujer joven con el cabello recogido y uñas pintadas de verde. ¿Nombre completo? Se lo di. Tecleó. Esperó. Volvió a teclear. Hay varios registros. ¿Quiere copia de todos? Sí. Te dije. De todos. Mientras esperaba, me senté en una silla de madera junto a la ventana. Afuera pasaba la gente normal de un día normal. Una señora con bolsas. Un niño con mochila. Un hombre hablando por teléfono. Todo el mundo viviendo su vida sin saber que a unos metros, una mujer de 62 años estaba descubriendo cuántas veces había firmado sin leer. La funcionaria volvió con un sobre. Son 7 documentos. 7. Pagué. Salí. No los abrí en la calle. Los abrí en el carro, con las puertas cerradas y el motor apagado. El primero era el que ya conocía. La cesión de derechos, 6 semanas después de la muerte de mamá. El segundo era una modificación de esa cesión, firmada 8 meses después. Ampliaba las facultades, incluía expresamente bienes inmuebles, cuentas bancarias y activos en custodia. Yo no recordaba ese documento. El tercero era una autorización para venta de tierras, firmada 1 año después. Tampoco lo recordaba. El cuarto era una declaración jurada de que yo había recibido mi parte de la herencia, en efectivo, conforme y satisfecha. Me quedé mirando esa hoja un momento largo, conforme y satisfecha. Mi firma abajo. Clara, inconfundible. Yo nunca recibí nada en efectivo. Nunca. Guardé todo en el sobre en la cartera. Puse las manos sobre el volante aunque no ibas a arrancar. 7 documentos. Años de firma tras firma, cada una cerrando una puerta. Cada una entregando algo que yo no sabía que estaba entregando. Eso no era un descuido. Gabriela tenía razón.
Eso tenía estructura. Esa tarde le mandé fotos de todo a Gabriela por el canal, seguro que ella misma había creado para nosotras. Una aplicación que yo no conocía, o que se borraba sola después de cierto tiempo. «Ya los vi», escribió ella 20 minutos después. «Profesora, esto es falsificación de voluntad, posiblemente con participación notarial. Necesito verificar quién autorizó estos documentos». ¿Qué significa eso para mí? Significa que hay un caso. Uno real. Luego añadió: «¿Cómo está usted?» Me quedé mirando esa pregunta. Nadie me las había hecho en semanas. No de esa manera, no queriendo saber de verdad. Escribí: «Estoy entera», porque era lo más honesto que podía decir. No estaba bien, no estaba tranquila, pero estaba entera, todavía en pie. Antes de seguir, dime algo. Si el nombre del país desde donde me escuchas tiene la letra E, suscríbete. Y escríbeme en los comentarios desde dónde estás. Me gusta saber que no estoy hablando sola. El viernes, Hernando llegó tarde. Y eran casi las 10 de la noche cuando escuché la llave en la puerta. «Se me hizo tarde en la oficina», dijo dejando el maletín en la silla de siempre. «¿Cenaste?» «Algo comí por ahí». Se veía cansado. O quizás era otra cosa. Algo en su cara que yo ahora leía diferente. Se fue directo al baño. Abrió el agua de la ducha. Yo estaba en la sala con un libro abierto que no había estado leyendo. Su teléfono quedó sobre la mesita del comedor. No me levanté. No lo toqué. Ya no lo necesitaba. Tenía suficiente. Pero cuando Hernando salió del baño y fue a buscarlo, lo desbloqueó de inmediato y escribió algo rápido. Corto. Y luego lo guardó en el bolsillo de la pijama, en lugar de dejarlo en la mesa de noche como siempre. Detalle pequeño. Lo anoté mentalmente. Esa noche sí dormí. Dormí porque había tomado una decisión. No iba quizás a confrontar a Hernando todavía. No iba a llamar a Beatriz. No iba a hacer nada que lo alertara. Gabriela necesitaba tiempo. Yo necesitaba tiempo. Y cualquier movimiento en falso podía hacerle destruir evidencia, mover dinero, preparar una versión de los hechos antes de que yo tuviera la mía lista. 38 años de silencio me habían enseñado algo útil. Al final, a esperar. La diferencia era que ahora, mientras esperaba, yo actuaba. El lunes siguiente, Gabriela me citó de nuevo, esta vez en su oficina. Cuando entré, había otra persona sentada frente a su escritorio. Un hombre mayor, con lentes, traje oscuro. «Profesora Rosa, le presento al doctor Fuentes. Es mi socio y especialista en derecho patrimonial». El doctor Fuentes se levantó y me dio la mano. «Señora, Gabriela me ha puesto al tanto de su situación. Con su permiso, y me gustaría hacerle algunas preguntas». Me senté. Las preguntas fueron directas. Fechas, montos, nombres. ¿Cuándo había firmado? ¿En presencia de quién? Si había habido testigos. Si alguna vez Hernando había usado presión explícita o solo persuasión. Respondí todo lo que pude. Cuando terminé, el doctor Fuentes se quitó los lentes y los limpió despacio. Gesto de hombre que está ordenando sus palabras. «Señora Rosa, lo que usted describe configura, en principio, 3 situaciones jurídicas distintas: administración desleal de bienes conyugales, posible falsedad en documento privado y enriquecimiento sin causa. Cada una por separado ya sería grave. Las 3 juntas». Se detuvo. «Las 3 juntas le dan a usted una posición bastante sólida». Gabriela me miraba. Yo miraba al doctor Fuentes. «¿Y mi hermana?», pregunté. «Si puede probarse que ella participó activamente y no solo que recibió fondos, entonces también tiene responsabilidad». «¿Qué tipo de prueba necesitan?». «Los mensajes que usted vio en el teléfono de su esposo.
¿Puede recuperarlos? Pensé. El teléfono, la conversación con Beatriz, los números, las fechas, la frase. Rosa no revisa nada. No te preocupes. Están en su teléfono. Dije. No tengo acceso. ¿Alguna vez tuvo acceso a ese teléfono de forma regular? ¿Conoce el código? Una vez lo vi desbloqueado, por accidente. El doctor Fuentes asintió. Hay otras formas, pero necesitamos ser cuidadosos. Si usted accede al teléfono sin autorización, esa prueba puede ser impugnable. Entonces, ¿cómo? Gabriela tomó la palabra. Los movimientos bancarios son suficiente para empezar. Si logramos que un juez ordene la auditoría de las cuentas, los mensajes van a aparecer solos en el proceso. Lo que usted vio es suficiente para orientar la investigación. No necesitamos que sea la prueba principal. Respiré. ¿Cuánto tiempo? Si todo va bien, 6 meses para tener una medida cautelar. 1 año para resolución. 1 año. Puedo esperar 1 año, dije. Y lo decía en serio. Salí de esa oficina con un peso diferente. No más liviano. Diferente. Antes cargaba el peso de no saber. Ahora cargaba el peso de saber y tener que callar un poco más. Pero había algo que el primero no tenía, y el segundo sí. Dirección. Caminé hasta el parque que quedaba a 3 cuadras. Me senté en una banca. Había palomas, había niños, había una pareja de ancianos caminando despacio, tomados del brazo. Los miré un momento. Me pregunté qué guardaría esa pareja y qué silencias habrían construido juntos sin darse cuenta. Luego me pregunté qué habría sido de mí si ese mensaje no hubiera llegado ese día, si el teléfono se hubiera bloqueado 1 minuto antes. Seguiría sentada en esa misma silla de plástico azul del hospital, tomándole la mano a un hombre que me llamaba mi vieja fiel, mientras le robaba lo que era mío. Pero llegó, y el teléfono no se bloqueó. A veces la vida te da una sola ventana, estrecha, breve, casi invisible. Yo había metido la mano justo a tiempo. Esa tarde, de vuelta en casa, Hernando estaba en el estudio. Pasé por el pasillo. La puerta estaba entreabierta. Lo vi de espaldas, frente a la computadora, con el teléfono en la oreja, hablando en voz baja. No me detuve. Seguí caminando hacia la cocina. Puse agua a hervir. Saqué la libreta negra. Escribí la fecha, la hora, o si una sola línea. Hoy empezó de verdad. Cerré la libreta. El agua empezó a servir. Y en ese momento, desde el estudio, escuché que Hernando colgaba el teléfono. Escuché la silla moverse. Escuché sus pasos acercándose. Guardé la libreta en el cajón de los trapos de cocina, debajo de todo. Hernando entró. Se sirvió agua del grifo. Me miró. ¿Qué hay para cenar? Lo que quieras, dije. Yo cocino lo que me digas. Sonrió. Ese tipo de sonrisa que tiene quien cree que todo está bajo control. Haz arroz con pollo. Hace tiempo no comes eso. Buena idea, dije. Me giré hacia la estufa. Y mientras sacaba la sartén, mientras escuchaba sus pasos alejarse por el pasillo, pensé en el doctor Fuentes, en Gabriela, en los 7 documentos del sobre, en los 17.000 transferidos, en la cuenta con dirección de Beatriz. Pensé en todo eso, y piqué la cebolla sin derramar una sola lágrima. Esa noche, pasadas las 12, el teléfono de Hernando volvió a sonar. Esta vez él lo apagó antes de que yo pudiera ver nada, pero no lo apagó antes de que yo escuchara el sonido de la notificación. Era el mismo tono que usaba para los mensajes de texto normales. No el de correo, no el de la aplicación del banco, el de mensajes personales. Lo apagó demasiado rápido. Eso también lo anoté. En la oscuridad, sin moverme, sin que él lo supiera. Porque eso era lo que yo hacía ahora. Miraba, escuchaba, anotaba y esperaba.
Pasaron 3 semanas. 3 semanas de desayunos normales, cenas normales, noches normales. 3 semanas de responder cuando me hablaban, de regar las plantas, de doblar las servilletas en la misma forma de siempre. Por afuera, Rosa Elena Castellanos seguía siendo la misma mujer de siempre. Por adentro, la libreta negra ya tenía 17 páginas llenas. Fechas, horas, frases sueltas escuchadas por casualidad, nombres. El nombre de Luciana M. aparecía 3 veces más. Siempre de noche, siempre mensajes cortos que Hernando borraba antes de dejar el teléfono. Yo no sabía quién era Luciana M. todavía. Gabriela me llamó un martes por la mañana. «Profesora, necesito que venga hoy si puede». ¿Pasó algo? Encontré algo. Prefiero mostrárselo en persona. Llegué a su oficina a las 11. Esta vez estaba sola. Sin el doctor Fuentes. Con la puerta cerrada. Puso su computadora frente a mí. En la pantalla había un registro mercantil. Una empresa. Constituida hace 4 años. El nombre de la empresa no me decía nada. Pero los socios sí. Hernando Castellanos. Beatriz Olmedo. Y un tercer nombre que tardé un segundo en procesar. Luciana Medrano. Me quedé mirando la pantalla. ¿Quién es Luciana Medrano?, pregunté, aunque algo en mi pecho ya lo intuía. Eso es lo que investigué. Gabriela pasó a la siguiente pantalla. Luciana Medrano tiene 39 años. Trabaja en el mismo sector que su esposo desde hace 6 años y figura como socia mayoritaria de esta empresa. Socia mayoritaria. ¿Y la empresa qué hace? Servicios de consultoría. Pero no hay que a contratos registrados. No hay clientes declarados. No hay movimiento comercial real. La miré. Entonces es una empresa de papel. Eso parece. ¿Para qué? Gabriela cerró la computadora. Para mover dinero. Recibir transferencias que en papel parecen pagos por servicios. Y desde ahí, distribuirlo. El agua de mi madre. Las tierras. Los 17.000. Todo pasando por una empresa que no existía de verdad, hacia manos que yo nunca había visto. ¿Cuánto tiempo llevan con eso? La empresa se constituyó 1 año después de la muerte de su mamá. 1 año después, cuando el dinero ya estaba en manos de Hernando, cuando yo ya había firmado todo sin leer, cuando el camino ya estaba abierto. No fue improvisado, lo habían planeado. Salí de esa oficina con las piernas caminando solas. No lloré. Ya había aprendido que el llanto llegaba después, en privado, cuando nadie miraba. Fui directo al parque de siempre, la misma banca. Las mismas palomas. Me senté. Pensé en Luciana Medrano. 39 años. Casi la misma edad que mi hija Daniela. Una mujer que había entrado en la vida de mi esposo, en mis finanzas, en mi herencia, y a quien yo ni siquiera conocía de nombre hasta hace 2 semanas. Pensé en Beatriz. En el café que tomaba en silencio, mientras yo firmaba los papeles en la mesa del comedor. No era una testigo inocente que no dijo nada. Era parte del plan. Me pregunté desde cuándo. Me pregunté si en el entierro de mi madre ya estaban pensando en eso. Si mientras yo lloraba sobre el ataúd, ellos ya estaban calculando. No podía saberlo. Pero la pregunta me quemaba por dentro de una manera que no tenía nombre. Esa noche, Hernando llegó temprano. De buen humor. Había tenido una buena reunión, dijo. Las cosas iban bien. Se sirvió un vaso de jugo y se sentó a mi lado en la sala. ¿Cómo estuvo tu día? Tranquilo, dije. Fui al mercado. Leí un poco. Deberías salir más. Llamar a tus amigas. Te encierras mucho aquí. Lo miré. Siempre había sido así. ¿O cuando yo salía demasiado? Él preguntaba dónde iba. Cuando me quedaba en casa me decía que me encerraba. No había posición correcta. Nunca la había habido. Tienes razón, dije. Sonrió. Tomó su jugo.
¿Llamaste a Daniela últimamente? El fin de semana hablamos. ¿Y cómo está? Bien, el niño ya camina solo. Hernando se rió. Una risa genuina, de abuelo. Y por un momento, solo un momento, vi al hombre que había creído conocer. Luego pasó, y volví a ver lo que era. Esa semana tomé una decisión que no le consulté a Gabriela. Llamé a Daniela. No para contarle todo. Todavía no. Sino para hacerle una pregunta concreta. Daniela, ¿recuerdas cuando murió tu abuela? ¿Los papeles de la herencia? Silencio. Más o menos, mamá. ¿Por qué? ¿Tú viste alguna vez documentos de eso? ¿Tu papá te mostró algo? Otro silencio. Más largo. Mamá. Papá me dijo una vez que eso había sido un lío legal, que casi no quedó nada después de los impuestos y los gastos del proceso. Casi no quedó nada. Cerré los ojos un segundo. ¿Cuándo te dijo eso? Hace como 3 años. No me acuerdo bien. ¿Pasó algo? No, dije. Solo estaba ordenando papeles viejos y me acordé. ¿Estás bien? Estoy bien, mi amor. Dale un beso al bebé. Colgué. Casi no quedó nada. Eso le había dicho a nuestra hija, que era también heredera indirecta de lo que dejó su abuela. La mentira no era solo para mí, era para todos. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, dale like. Es la forma más sencilla de decirme que estás ahí. La 4ª semana, Gabriela presentó la solicitud de medida cautelar. Me explicó lo que eso significaba en términos simples. Un juez podía ordenar que se congelaran los movimientos de ciertas cuentas mientras duraba la investigación. No era un juicio todavía. Era un freno. Una forma de que el dinero no siguiera moviéndose mientras se construía el caso. ¿Hernando va a enterarse? Pregunté. Eventualmente, cuando el juez lo notifique, sí. ¿Cuánto tiempo tengo antes de eso? 2 semanas, quizás 3. 2 o 3 semanas, antes de que todo cambiara, antes de que la vida que había construido, aunque fuera una vida falsa, se rompiera de forma visible e irreversible. ¿Estás segura de querer seguir? Me preguntó Gabriela. No con duda, con respeto. Sí, dije. ¿Tiene a dónde ir si la situación en casa se complica? Pensé en Daniela, en Marcelo, en una ex amiga de la universidad con quien todavía iré hablaba a veces. Y tengo opciones. Bien, y profesora. Sabe que tiene derecho a quedarse en la casa. Es bien conyugal. Él no puede echarla. Lo sé. Solo quería asegurarse. La miré. Gabriela, tú eras la niña más callada de mi clase, siempre en la última fila, siempre con los ojos abiertos. Ella sonrió apenas. Usted me enseñó que escuchar era tan importante como hablar. No recuerdo haberlo dicho. No lo dijo con palabras. Esa semana llamé a Marcelo. Con él fui más directa que con Daniela. Marcelo siempre había sido el más pragmático de mis 2 hijos. El que resolvía, el que no se derrumbaba. Le dije que estaba revisando unos asuntos de la herencia de su abuela, que había encontrado algunas irregularidades, que estaba trabajando con una abogada. Silencio. ¿Qué tipo de irregularidades, mamá? Documentos que no recuerdo haber firmado, y dinero que no aparece. Otro silencio. Más pesado. ¿Papá sabe que estás haciendo esto? No, mamá. Marcelo, necesito que confíes en mí. No te estoy pidiendo que hagas nada. Solo que sepas. Escuché su respiración al otro lado. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Necesitas que vaya? Todavía no. Cuando sea el momento, te aviso. Mamá, si en algún momento te sientes en peligro... No es ese tipo de situación, dije. Tu padre no es un hombre violento. Es otro tipo de cosa. Marcelo tardó en responder. El peor tipo, dijo al final.
No le contesté, pero lo pensé todo el día. El jueves de esa semana Beatriz me llamó de nuevo. Esta vez la dejé repicar 2 veces antes de contestar. Rosa, ¿tienes planes este fin de semana? Pensé que podríamos vernos. La voz era la de siempre, ligera, normal. Este fin de semana no puedo, dije. Tengo cosas. ¿Qué cosas? Personales. Pausa. ¿Estás bien? ¿Cuántas veces me habían preguntado eso en las últimas semanas? ¿Y cuántas veces había dicho que sí? Esta vez hice una pausa más larga que de costumbre. Estoy ordenando cosas viejas, dije. Papeles de mamá, cosas que nunca terminé de revisar. El silencio que siguió fue diferente a los otros. No era el silencio de alguien que espera, era el silencio de alguien que calcula. «Ah», dijo Beatriz. «¿Y encontraste algo interesante?» La pregunta era demasiado rápida, demasiado casual para ser casual. «Todavía estoy mirando», dije. «Bueno, ya me cuentas». «Claro». Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano. Ella sabía algo, o sospechaba. La pregunta había sido una sonda. Una forma de medir cuánto sabía yo, sin revelar cuánto sabía ella. 38 años viviendo con Hernando. Me habían enseñado a reconocer ese juego. Lo había aprendido sin darme cuenta. Y ahora lo usaba yo. Esa noche Hernando llegó tarde otra vez. Pero esta vez, al entrar, tenía una cara diferente. Tensa, los ojos moviéndose de una forma que yo conocía, de cuando algo no había salido como esperaba. ¿Cenaste?, le pregunté. No tengo hambre. Se fue directo al estudio. Cerró la puerta. Me quedé en la cocina. 10 minutos después escuché su voz a través de la puerta. Hablando. Baja, rápida, con ese tono de quien está conteniendo algo. No pude escuchar palabras, pero el tono era suficiente. Algo había pasado. Me serví un vaso de agua. Me lo tomé despacio. Lavé el vaso. Lo sequé. Lo guardé. Luego fui a la sala y me senté con un libro. Media hora después, Hernando salió del estudio. Me miró. Y me voy a dormir. Buenas noches, dije. Se fue al cuarto. Yo me quedé en la sala otros 20 minutos, con el libro abierto en la misma página. Algo había cambiado esa noche. Yo no sabía qué, pero a la mañana siguiente lo entendí. Me levanté antes que Hernando, como siempre. Fui a la cocina, puse el café, saqué las tazas y vi, sobre la mesita del comedor, su teléfono. Desbloqueado. Lo había dejado ahí sin querer. Aún encendido, aún con la pantalla activa. No me acerqué de inmediato. Miré hacia el pasillo. Silencio. Seguía dormido. Me acerqué. En la pantalla había un mensaje abierto. No de Beatriz, no de Luciana. Era de un número sin nombre guardado. Y decía: ella fue a la notaría. Ya saben. Me alejé del teléfono. Volví a la estufa. El café estaba listo. Me serví una taza. Las manos no me temblaban. Eso me sorprendió. Porque lo que acababa de leer significaba que alguien, dentro del sistema, dentro de algún lugar donde yo había buscado ayuda o información, le estaba pasando datos a Hernando. Alguien sabía que yo había ido a la notaría, y alguien se lo había dicho. Tomé un sorbo de café, caliente, amargo, real. Pensé en Gabriela, en el doctor Fuentes, en la funcionaria de uñas verdes. No podía saber quién era, pero Hernando ya sabía que yo me estaba moviendo. Y si él sabía, Beatriz sabía. Y si Beatriz sabía, Luciana Medrano sabía. El tiempo que me quedaba ya no era de 2 o 3 semanas. Era mucho menos. Fui al cuarto. Hernando dormía todavía. Me vestí en silencio. Tomé mi cartera. Tomé la libreta negra del cajón de los trapos de cocina. Salí de la casa. Y en el carro, antes de arrancar, le mandé un mensaje a Gabriela. 3 palabras. Nos descubrieron. Hoy. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto.
Venga ahora. Arranqué, y mientras manejaba, escuché el teléfono sonar en mi cartera. No era Gabriela, era Hernando. Lo dejé repicar. 1 vez, 2, 3, hasta que paró, y luego volvió a sonar. No contesté. Dejé que sonara ni hasta el final. Luego se cortó. Luego volvió a sonar. 3 llamadas seguidas mientras yo manejaba por calles que conocía de memoria, con las manos firmes en el volante y el corazón haciendo algo extraño que no era miedo exactamente, sino la sensación de quien cruza una línea que sabe que no tiene regreso. A la 4ª llamada, apagué la pantalla. No apagué el teléfono, solo la pantalla. Necesitaba pensar. Gabriela me estaba esperando en la puerta de su oficina cuando llegué. No me dijo nada al principio, solo me hizo pasar. Cerró con llave. Bajó las persianas a la mitad. El doctor Fuentes ya estaba ahí. Los dos me miraron con esa calma profesional que se construye a propósito, para que la persona que entra asustada no se derrumbe al ver que los demás también están asustados. «Cuénteme exactamente lo que vio», dijo el doctor Fuentes. «Se los conté. El teléfono desbloqueado, el mensaje, las palabras exactas. Ella fue a la notaría. Ya saben». El doctor Fuentes escuchó sin moverse. ¿Tocó el teléfono? No. Él la vio. Estaba dormido. ¿Sabe si hay cámaras en su casa? Me detuve. No lo había pensado. Hernando había instalado una cámara en la entrada. Hacía 2 años. Dijo que era por seguridad. Yo no le había dado importancia. ¿Hay una en la entrada? ¿Adentro de la casa? No creo. Nunca vi ninguna. ¿Estás segura? No lo estaba. Y esa duda, pequeña y nueva, se instaló en algún lugar incómodo. Gabriela habló entonces. «Profesora, necesito que escuche lo que voy a decirle con calma». Asentí. La medida cautelar se presentó hace 4 días. En este momento está en revisión. Si el juez la aprueba, la notificación va a llegar ahí a su esposo en un plazo máximo de 10 días hábiles. Pero si ya sabe que me estoy moviendo, puede intentar actuar antes, mover fondos, cancelar cuentas, alterar documentos. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Por eso presentamos la cautelar con urgencia. Pero la realidad es que si hay alguien dentro del sistema que le está pasando información, necesitamos movernos más rápido que él. El doctor Fuentes se inclinó hacia adelante. «Señora Rosa, lo que tiene en esa libreta, las copias de los documentos notariales, el registro mercantil de la empresa, está todo en un lugar seguro fuera de su casa. Las fotos están en el teléfono de Gabriela. ¿Y la libreta física?» La saqué de la cartera y la puse sobre el escritorio. «Necesito que haga una copia de todo esto hoy y que el original quede aquí, con nosotros, no en su casa». Lo pensé un segundo. Esa libreta tenía 17 páginas de mi letra. Mis palabras. Mi memoria ordenada noche tras noche en silencio. Pero tenían razón. Si Hernando encontraba esa libreta, todo se terminaba. «Quédensela», dije. Salí de la oficina de Gabriela 2 horas después, con una copia fotográfica de cada página de la libreta guardada en mi teléfono, en una carpeta con contraseña que Gabriela misma me ayudó a configurar. Sin la libreta física, que ahora estaba en la caja fuerte del doctor Fuentes, y con una instrucción clara: volver a casa, actuar normal, no confrontar a Hernando, no mencionar la notaría, no cambiar ningún hábito. Lo más peligroso que puede hacer ahora es que él note que usted sabe que él sabe, me dijo Gabriela. Nivel de silencio sobre silencio. Podía hacerlo. Llevaba décadas practicando. Cuando llegué a casa, el carro de Hernando no estaba. Entré. Todo igual. La taza de café de él en el fregadero, sin lavar, el estudio con la puerta abierta. Fui directo al estudio.
La gaveta de la llave seguía cerrada, pero el escritorio tenía papeles que antes no estaban ahí, revueltos, como si alguien hubiera buscado algo rápido. No toqué nada, solo miré. Luego fui a la cocina, lavé la taza de Hernando y empecé a preparar el almuerzo como si fuera un martes cualquiera de los últimos 38 años. Hernando llegó a las 2 de la tarde. Me encontró en la cocina. Comida lista. Me miró de esa forma que yo conocía bien, evaluando, midiendo, buscando algo en mi cara. ¿Por qué no contestaste mis llamadas? ¿Me llamaste? Fruncí el ceño levemente. Tenía el teléfono en la cartera. No escuché. 4 veces, Rosa. Lo siento. ¿Pasó algo? Pausa. Quería saber dónde estabas. Fui al mercado. Luego pasé donde una amiga un momento. ¿Qué amiga? Patricia, la del edificio verde, ¿la recuerdas? Hacía tiempo no la veía. Hernando me miró 3 segundos más de lo normal. Luego se sentó a la mesa. Sirve. Serví. Comimos. Él habló del tráfico, de una noticia en el periódico, de que el vecino de la esquina había vendido el carro. Yo respondía, preguntaba, pasaba el pan. Era la misma actuación de siempre. Pero esta vez éramos 2 actuando. Y los 2 lo sabíamos. Solo que ninguno ibas a decirlo todavía. Antes de continuar, si esta historia te está llegando, suscríbete. Lo que viene ahora no lo vas a esperar nadie. Esa tarde, mientras Hernando dormía la siesta, sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo dejé repicar. Volvió a sonar. Lo contesté. ¿Rosa? Era la voz de Beatriz, pero desde un número que yo no tenía guardado. Sí, dije. Necesito que hablemos. En persona. Hoy. Respiré. ¿De qué? Ya sabes de qué. Silencio. No sé de qué me hablas, Beatriz. Rosa. Su voz cambió. Bajó. Se volvió algo distinto, algo que no le había escuchado en años. Por favor, necesito verte. Sola. Lo pensé. Gabriela me había dicho que no hiciera movimientos bruscos, que no confrontara, pero también me había dicho que yo controlaba el tiempo. Mañana, dije. A las 10. El café del Parque Central. Está bien. ¿Y Beatriz? ¿Qué? Ven sola. Colgué. Me quedé parada en el pasillo, con el teléfono en la mano, escuchando la respiración pareja de Hernando a través de la puerta del cuarto. Luego le escribí a Gabriela. Beatriz me llamó. Me reuniré con ella mañana. ¿Está bien? La respuesta tardó 5 minutos. Sí, pero lleve el teléfono grabando desde que entre al café. No confronte. Solo escuche. Deje que ella hable. ¿Puedo grabarla sin que lo sepa? Para efectos personales, sí. No para presentar en juicio directamente. Pero puede orientarnos. Entendido. Esa noche no dormí bien. No porque tuviera miedo de ver a Beatriz, sino porque me daba cuenta de que una parte de mí todavía esperaba que hubiera una explicación. Algo que yo no hubiera entendido bien. Una versión de los hechos donde mi hermana menor, la que lloraba cuando tronaba, no hubiera hecho lo que los papeles decían que hizo. A las 3 de la mañana me levanté. Fui a la sala. Me senté en el sillón donde Hernando veía televisión. Miré la habitación. 38 años de objetos acumulados. El cuadro que compramos en un viaje. La vitrina con los platos que nunca usábamos. La foto de nuestra boda en la pared, más pequeña de lo que la gente ponía, porque Hernando siempre dijo que las fotos grandes eran de mal gusto. Yo le había creído. En todo. En cada cosa pequeña y grande. No porque fuera tonta, sino porque cuando alguien te dice suficientes veces, de suficientes formas distintas, que tu criterio no es confiable, terminas por no usarlo. Eso también tenía un nombre. Gabriela me lo había dicho en nuestra segunda reunión, casi de pasada, como quien menciona algo técnico. Lo que usted describe también tiene un componente de violencia psicológica sostenida.
No sé si eso le sirve o le pesa saberlo. Me había pesado. Y también me había servido. Porque entender que no era torpeza mía, sino una construcción deliberada de alguien que me convenía creer, cambiaba algo fundamental en cómo me miraba a mí misma. A las 10 en punto, entré al café del parque. Beatriz ya estaba ahí. La vi desde la puerta antes de que ella me viera a mí. Tenía 58 años, menor que yo 4 años. Siempre había sido la más parecida a mamá en lo físico. El pelo oscuro, la cara redonda. Esa mañana se veía distinta, tensa, con las manos alrededor de la taza como si necesitara sostener algo. Me vio entrar. No sonrió. Yo tampoco. Me senté frente a ella. El teléfono en mi bolsillo y pantalla apagada, grabando desde que había cruzado la puerta. «Gracias por venir», dijo. «¿Qué querías decirme?» Beatriz miró la mesa un momento. «¿Cuánto sabes?» «Habla tú primero», dije. Silencio. Luego ella levantó la vista. «Rosa, esto no fue idea mía». Lo esperaba. Era la primera línea de quien sabe que está atrapado. Desplazar el origen. Fue él. Fue la situación. Fue el momento. ¿Qué no fue idea tuya? Pregunté, neutral. Lo de la herencia. Lo de los papeles. Bajó la voz. Hernando me dijo que era lo mejor, que tú no sabías manejar dinero, que ibas a perderlo todo si lo tenías en tus manos. Respiré. Y tú le creíste. Él era convincente, y había una parte de mí que pensaba... Se detuvo. ¿Qué pensabas, Beatriz? Sus ojos se llenaron de algo. No supe si era arrepentimiento o miedo. Con Beatriz nunca había sido fácil distinguirlos. Que quizás sí era mejor así. El silencio que siguió fue el más largo de la mañana. ¿Y el dinero? Dije al final. ¿El dinero también era mejor así? Ella apretó la taza. Me quedé con menos de lo que crees. La mayor parte se fue a la empresa, a Hernando, a ella. ¿A Luciana? Beatriz me miró. ¿Sabes quién es? Sé lo necesario. Beatriz soltó la taza, se recostó en la silla, y por un momento pareció más vieja de lo que era. Rosa, Hernando y Luciana llevan 5 años. No es solo un asunto de negocios. Lo sabía, o lo intuía, pero escucharlo de la boca de mi hermana, en ese café, con el sonido de la calle afuera, era diferente. ¿Cuándo lo supiste tú? Pregunté. Desde el principio. Desde el principio, mientras yo firmaba papeles sin leer, mientras le daba las gracias a mi esposo por ocuparse de todo, mientras lloraba a mi madre. Beatriz ya sabía. Y no dijiste nada. No era una pregunta. No. ¿Por qué? Beatriz me miró, y en esa mirada había algo tan antiguo, tan enterrado, que tardé un segundo en reconocerlo. Envidia. No de ahora, de siempre, de toda la vida, de cuando éramos niñas y yo era la mayor, la responsable, la que mamá mandaba, de cuando me casé primero, tuve hijos primero, construí algo que a ella le costó más, un resentimiento de décadas que Hernando había encontrado y usado como palanca. «Porque me dejé», dijo Beatriz finalmente, «porque me dejé convencer de que te lo merecías». El café en mi taza estaba frío. No lo había tocado. «Beatriz, escúchame bien». Ella me miró. «Lo que pasó con la herencia está en manos de una abogada. Ya no depende de ti ni de mí que esto siga adelante, pero sí depende de ti lo que pase después». ¿Qué significa eso? Significa que si cooperas, si das tu versión de los hechos de forma voluntaria, eso pesa. Si no cooperas, también pesa. De otra manera. Silencio. ¿Me estás amenazando? Te estoy explicando cómo funcionan las cosas. Beatriz me miró largo tiempo. ¿Cuándo te volviste así? La pregunta me golpeó de una forma que no esperaba. ¿Así como? Fría. Pensé en responderle.
Pensé en decirle que no era frialdad, que era lo que quedaba cuando se te acaba la ingenuidad, que el calor que ella recordaba era el calor de alguien que no sabía lo que estaba pasando. Pero no dije nada de eso. Me levanté. Dejé dinero sobre la mesa para los 2 cafés. Habla con un abogado, Beatriz, hoy. Y salí del café sin mirar atrás. Afuera el sol pegaba fuerte. El parque estaba lleno de gente que no sabía nada de lo que acababa de pasar dentro. Caminé hasta el carro. Me senté. Paré la grabación. Y ahí sí, sola y con las puertas cerradas, me permití temblar un momento. Solo un momento. Luego arranqué, porque todavía quedaba lo más difícil. Hernando todavía no sabía que yo sabía que él sabía. Y ese equilibrio, frágil como un hilo, estaba ya a punto de romperse. Esa misma tarde, cuando llegué a casa, encontré la puerta del estudio abierta. Y la gaveta con llave, abierta también. Vacía. La gaveta estaba vacía. No completamente. Quedaban clips metálicos, un bolígrafo sin tinta, una factura vieja doblada en 4. Las cosas sin importancia que se quedan cuando alguien saca todo lo que sí importa. Me quedé parada frente al escritorio. No entré en pánico. Eso me sorprendió. ¿Esperaba el pánico? Y no llegó. Lo que llegó fue algo más frío, más claro. Él había vaciado la gaveta. Lo que guardaba ahí, fuera lo que fuera, ya no estaba. Lo había movido, destruido o llevado a otro lugar. Pero eso no cambiaba lo que yo tenía. Las copias notariales seguían existiendo en el registro público. El registro mercantil de la empresa seguía siendo consultable. Los estados de cuenta tenían trazabilidad bancaria que no se borraba con vaciar una gaveta. Hernando podía limpiar su escritorio. No podía limpiar el sistema. Me senté en el sillón de la sala y esperé. A las 6:30 escuché la llave en la puerta. Hernando entró. Me vio sentada. Algo cruzó su cara rápido, antes de que lo controlara. «¿Cómo estás?», dijo. «Bien». Se quedó parado en la entrada de la sala, el maletín en la mano, sin soltar. «¿Saliste hoy?» «Sí, fui a ver a Beatriz». El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Yo los conté. «¿A Beatriz?» «Me llamó ayer. Quedamos en el café del parque». Hernando dejó el maletín en la silla, despacio, con demasiado cuidado. «¿Y cómo está ella?» «Bien», dije. «Hablamos de cosas de familia». Me miró. Yo le sostuve la mirada. Esa era la diferencia ahora. Antes, cuando Hernando me miraba así, yo apartaba los ojos. Siempre. Sin darme cuenta, como reflejo aprendido. Ceder el espacio visual era parte del patrón. Esta vez no aparté los ojos. Él fue el primero en mirar hacia otro lado. Esa noche casi no hablamos. Él estuvo en el estudio, hasta tarde. Yo me fui a dormir temprano. O eso le hice creer. Apagué la luz, me acosté. Y escuché. Escuché su voz a través de la pared. Llamadas. Más de una. Cortas, urgentes. Y el tono de quien está apagando incendios. A las 11:30 escuché que cerraba la puerta del estudio. Sus pasos por el pasillo. La puerta del cuarto, abriéndose. Se desvistió en silencio. Se metió a la cama. Me dio la espalda. Yo seguía con los ojos cerrados. «Rosa». Su voz en la oscuridad. «Baja». «¿Qué?», dije, como si lo hubiera despertado. Pausa larga. «Nada, duerme». No dije más, pero tardé horas en dormirme. A la mañana siguiente, Hernando se fue temprano, sin desayunar. Sin decir a dónde. Yo me tomé mi café despacio, sola en la cocina, mirando el jardín. Las plantas estaban bien. Las había regado el día anterior. El limonero que habíamos sembrado juntos cuando nos mudamos tenía 3 limones pequeños en una rama baja. 38 años de vida compartida.
No toda mentira. No todo dolor. Pues eso era lo más complicado de sostener. Que había habido cosas reales. Momentos reales. Que la persona que me había robado era también la persona con quien había criado 2 hijos. Había enterrado a mis padres. Había pasado noches de fiebre y navidades, y amaneceres de domingo. Eso no lo borraban los documentos notariales, pero tampoco lo borraban ellos a los documentos. Las 2 cosas eran verdad al mismo tiempo, y yo tenía que aprender a cargar esa contradicción sin que me aplastara. Gabriela me llamó a las 9. «Profesora, el juez aprobó la medida cautelar». Me senté. «¿Cuándo?» «Esta mañana. La notificación va a su esposo hoy o mañana. Ya no podemos controlarlo». «Entiendo. ¿Cómo está usted?» «Lista». ¿Tiene a dónde ir esta noche si la situación se complica? Pensé en Marcelo, en Daniela, en Patricia, la amiga inventada que había mencionado para cubrir mi visita a Gabriela, que de tanto repetirla casi se había vuelto real. «Sí», dije, «tengo». «Bien. Y profesora, lo que hizo estas semanas, la forma en que recopiló todo, la calma con que manejó cada paso». Gabriela hizo una pausa. Muy poca gente lo hace así. No supe qué responder. «Me enseñaron bien», dije al final. Ella se rió suavemente. «Nos vemos mañana. Si llevas este camino con nosotras hasta aquí, te pido algo. Suscríbete. No por mí. Por todas las mujeres que alguna vez firmaron sin leer porque alguien les dijo que confiaran. Para que esta historia llegue a quien la necesita escuchar». La notificación llegó esa misma tarde. Yo estaba en la cocina cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Fui a abrir. Era un mensajero, sobreoficial. Preguntó por Hernando Castellanos. «No está», dije. «Soy su esposa». «¿Puede firmar la recepción?» Firmé. Le di el sobre al mensajero para que lo entregara a Hernando, donde fuera que estuviera. Eso era lo correcto legalmente, me había dicho Gabriela. Yo no podía retener la notificación, pero sí podía saber que había llegado. Y sabía que cuando Hernando lo abriera, el tiempo de actuar normal se terminaba. Llamé a Marcelo. «Hijo, necesito que vengas este fin de semana». Silencio de un segundo. «¿Ya?» «Ya». «Voy mañana en la mañana». «Gracias». «Mamá, ¿estás segura?» «Sí». «¿Necesitas que vaya hoy?» Lo pensé. «Mañana está bien, pero estate atento al teléfono esta noche». «No lo suelto». Hernando llegó a las 8 de la noche. Traía el sobre en la mano, abierto. Me miró desde la puerta de la sala, y esta vez no había evaluación en su cara. No había cálculo, ni había algo que yo no le había visto antes. Miedo. «¿Qué es esto?», dijo, aunque sabía perfectamente qué era. «Una medida cautelar», dije. «Significa que ciertas cuentas están congeladas mientras un juez revisa unos movimientos financieros». «¿Qué movimientos?» «Los de la herencia de mi madre». Silencio. Hernando entró a la sala. Dejó el sobre en la mesa. Se quedó de pie. «Rosa, escúchame». «Te escucho». «Esto es un malentendido. Hay cosas que tú no sabes, que yo no te expliqué bien, pero todo tiene una explicación». «Cuéntame». Me miró. Buscaba algo en mi cara. La mujer de siempre. La que cedía. La que decía «está bien, te creo, no importa». No la encontró. La herencia de tu madre tuvo problemas legales desde el principio. Los impuestos, los trámites. Se fue mucho en eso. Lo que quedó lo puse a trabajar en una inversión. Para que creciera. Para nosotros. ¿En qué inversión? Pausa. Una empresa. ¿Qué empresa? Otra pausa. Una empresa de consultoría. ¿Con quién constituida? Sus ojos se movieron apenas. Milímetros. ¿Con unos socios? ¿Beatriz era uno de esos socios? Rosa. Luciana Medrano era uno de esos socios. El nombre cayó en la sala como una piedra en agua quieta.
Hernando no dijo nada. Y ese silencio era la respuesta más completa que había dado en 38 años. Me levanté del sillón. No grité, no lloré, no rompí nada. Fui a la habitación. Saqué una maleta pequeña que tenía guardada en el armario. Puse adentro lo necesario para unos días. Ropa, documentos personales, mi pasaporte, las fotos de los niños que guardaba en el cajón de mi mesa de noche. Hernando apareció en la puerta del cuarto. ¿Qué estás haciendo? Me voy unos días donde Marcelo. No puedes irte. Tenemos que hablar. Vamos a hablar, pero a través de abogados. Rosa. Su voz cambió. Se ablandó. Ese tono que usaba cuando necesitaba que yo cediera. Llevamos 38 años. No puedes destruir eso por un malentendido. Me detuve. Lo miré. Hernando, yo no destruí nada. Cerré la maleta. Tú llevas años construyendo la destrucción. Yo solo acabo de verla. Salí de esa habitación con la maleta en la mano. Pasé por la sala. Tomé mi cartera, mis llaves. Hernando me siguió hasta la puerta. ¿A dónde vas a esta hora? A un hotel. Mañana viene Marcelo. No tienes que irte a un hotel. Esta es tu casa. Lo sé. Me giré. Por eso voy a volver. Pero esta noche necesito dormir tranquila. Abrí la puerta. El aire de la noche entró fresco. Rosa. Me detuve, sin girarme. Lo siento. 2 palabras. Tardías, insuficientes. Dichas quizás porque eran verdad en alguna medida. Quizás porque calculó que era lo último que podía intentar. No supe cuál de las dos. Ya lo sé, dije, y salí. El hotel era pequeño, a 10 minutos de casa. Una habitación limpia, cama firme. Ventana que daba saca a un patio interno con una palmera. Me senté en el borde de la cama. Puse la maleta en el piso. Me quedé quieta un momento largo. 62 años. Maestra retirada. Madre de 2. 38 años de matrimonio. Una libreta negra entregada a una caja fuerte. Una medida cautelar aprobada por un juez. Una hermana que había elegido el lado equivocado. Un esposo que había dicho, lo siento demasiado tarde. Y yo, entera, todavía en pie. Marcelo llegó al día siguiente a las 10 de la mañana. Cuando me vio en el lobby del hotel, no dijo nada. Solo me abrazó. Y yo dejé que me abrazara. Fue el primer abrazo real que recibía en semanas, en meses quizás. ¿Cómo estás, mamá? Cansada, dije. Pero bien. ¿Qué necesitas? Acompañarme a la reunión con la abogada esta tarde. Ahí voy. En la oficina de Gabriela, con el doctor Fuentes y Marcelo presentes, se trazó el camino siguiente. La medida cautelar estaba activa. Las cuentas congeladas incluían la cuenta personal de Hernando y las de la empresa de papel. Beatriz había contactado a Gabriela por iniciativa propia, a través de su propio abogado, para explorar la posibilidad de cooperar. El doctor Fuentes estimaba que el proceso completo tomaría entre 8 y 12 meses. ¿Y la casa?, preguntó Marcelo. Es bien conyugal, dijo Gabriela. Tu mamá tiene derecho a quedarse. Y él también tiene derecho mientras dure el proceso, a menos que haya una orden de exclusión del hogar, que en este caso no aplica porque no hay violencia física. ¿Tengo que vivir con él durante todo el proceso?, pregunté. No, pueden acordar una separación de hecho, pero legalmente la casa es tan suya como de él. Marcelo me miró. Te quedas con nosotros. Mi apartamento es pequeño, pero nos arreglamos. Lo miré. Este hijo mío, el pragmático, el que no se derrumbaba. No quiero incomodarlos. Mamá. Me tomó la mano. Para. Esa tarde volví a la casa. Hernando no estaba. Recorrí cada habitación despacio. La sala con el cuadro del viaje. La vitrina con los platos. La foto de la boda en la pared. Fui al jardín. Al limonero. Los 3 limones pequeños seguían ahí.
Los toqué con la punta de los dedos, fríos, firmes, reales, y pensé en todo lo que esta casa había guardado sin que yo lo supiera. Todas las llamadas, todos los mensajes, todos los papeles firmados en la mesa del comedor. Y pensé en todo lo que yo había guardado aquí también. 38 años de desayunos, de hijos enfermos curados en esta cocina, de llantos que nadie escuchó, de noches en que fui feliz sin saber que la felicidad estaba construida sobre algo que no era sólido. No era una casa de mentiras, era una casa de verdades a medias. Y eso, descubrí, dolía de una manera diferente. Abrí la libreta negra, la copia digital en mi teléfono, la última página que había escrito. Hoy empezó de verdad. Añadí una línea nueva. Hoy terminó la primera parte. Los meses siguientes no fueron fáciles. Hernando contrató un abogado costoso. No intentó demostrar que la cesión de derechos había sido voluntaria e informada. Presentó testigos del trabajo. Argumentó que la empresa de consultoría era legítima. Beatriz cooperó, parcialmente, con límites, pero cooperó. Y eso hizo la diferencia, porque el rastro bancario no mentía. Las fechas no mentían. Los registros notariales no mentían. Los números eran más pacientes que cualquier abogado. 11 meses después de aquella mañana en el hospital, el juez emitió su resolución. Administración desleal comprobada. Enriquecimiento sin causa comprobado. Restitución ordenada sobre el monto estimado de la herencia, más intereses acumulados. No fue todo lo que se perdió. Algunos movimientos no pudieron rastrearse. Parte del dinero había circulado de formas que el sistema no podía recuperar completamente. Pero fue suficiente. Y más que suficiente para lo que yo necesitaba de verdad, que no era solo el dinero. Era saber que no estaba loca, que lo que había sentido durante años tenía nombre y prueba, y consecuencia. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia te importó. Suscríbete, deja tu comentario. Cuéntame desde dónde me escuchas. A nuestra edad, saber que no estamos solas es también una forma de justicia. Hoy vivo en un apartamento pequeño. Tiene una ventana grande que da a un parque. Por las mañanas entran los pájaros que no me sé los nombres, pero que reconozco por el sonido. Daniela me visita los domingos con el niño. Marcelo llama cada 2 días. Tengo una planta en la ventana. Una sola. Un pequeño limonero que corté del jardín de la casa antes de irme, definitivamente. Todavía no ha dado frutos, pero está vivo. No les voy a decir que estoy bien de la manera en que uno dice, estoy bien para cerrar una conversación. Les digo que estoy aprendiendo qué significa estar bien cuando ya no hay nadie que te diga cómo deberías sentirte. Que hay mañanas en que me levanto y lo primero que pienso es en todo lo que perdí. No solo el dinero, los años, la versión de mi vida que creí que tenía. Y hay otras mañanas en que me levanto y lo primero que siento es algo parecido a la ligereza. No felicidad todavía. Ligereza. Como cuando se deja de cargar algo muy pesado y los hombros todavía no saben qué hacer con el espacio vacío. Una vez le pregunté a Gabriela, al final de todo, si había valido la pena. Ella me miró con esa calma que tenía de niña en la última fila. ¿Usted qué cree? Pensé en la silla de plástico azul del hospital, en el teléfono desbloqueado en mi mano, en los 7 documentos del sobre Manila, en la libreta negra, en el café frío frente a Beatriz, en la gaveta vacía, en la maleta pequeña, en el abrazo de Marcelo en el lobby. Pensé en la frase que Hernando me dijo toda la vida, mi vieja fiel, y pensé en lo que yo era ahora. No su vieja fiel, solo mía. Sí, le dije a Gabriela, valió la pena.
Y esta vez, cuando lo dije, no había ninguna duda.